Unidad 3. Evaluación ambiental de proyectos mineros. Bueno, ahí tenemos los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación y los contenidos. ¿Qué vamos a hablar en esta unidad? Clasificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades productivas de la minería. Procesos y etapas de la evaluación del impacto ambiental de un proyecto minero. Y métodos de control de los impactos ambientales para el rubro minero, lo que es la mitigación, la reparación, la compensación. Y también lo que es la resolución de calificación ambiental, el RAC o RCA, sus características, variables para la aprobación o rechazo, compromisos y obligaciones derivadas de suspensión. Empecemos. Vamos a ver la clasificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades productivas de la minería. Vamos a empezar con una definición, ¿no es cierto?, para que puedan entender qué es lo que es un aspecto ambiental y qué es lo que es un impacto ambiental. Un aspecto ambiental son elementos de las actividades, productos o bien servicios, como emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumo, etcétera, de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y a eso le llamamos causa. Aspecto, causa. El impacto ambiental es toda o cualquier alteración que ocurra sobre el medio ambiente que es provocada por varias actividades productivas del ser humano y que hace bajar la calidad ambiental del entorno humano natural. Por lo tanto, es el resultado de una acción productiva o extractiva que provoca contaminación, deforestación y desaparición de especies. O sea, el efecto. Impacto, efecto. Aspecto, la causa. Impacto, efecto. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos ahí el recurso agua. ¿Cuál sería un aspecto ambiental? El consumo del agua. Una causa. Vertimientos también. Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua. Veamos el aire. Emisiones como polvo, gases, ¿no es cierto?, a la atmósfera. Generación de olores ofensivos basurares. Bueno, y ahí tenemos otros ejemplos más. Ahora veamos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, pero de impacto ambiental. Impacto, efecto. El agua. ¿Qué puede causar en este caso ese efecto, ¿no es cierto?, de vertimiento, consumo de agua, potencial de fugas o derrames a cuerpos de agua? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo ya de impacto, contaminación de ese recurso agua. Y del otro que vimos del aire, contaminación del recurso agua. Ese es el impacto que genera, ¿no es cierto?, este aspecto. ¿Qué es lo que es el recurso agua? Los hoyos mal sellados o que no tengan el entubado adecuado pueden permitir intercambio y contaminación entre los acuíferos. Si no es neutralizada o tratada adecuadamente, el efluente del proceso de eliminación del agua de las minas superficiales o también minas subterráneas puede ser muy ácido y contaminará las aguas superficiales, rajo, y las aguas freáticas de poca profundidad con nitratos, metales pesados, aceites, ¿no es cierto?, lubricantes de los equipos, ya reduciendo la existencia locales de agua o causando erosión, ¿no es cierto?, ya sea en los ríos o canales. La remoción de estratos puede interrumpir la continuidad del acuífero local y producir interconexiones y contaminación entre las aguas subterráneas. El material de relleno puede alterar las características hídricas y la calidad del agua. El dragado y la extracción de materiales degradan la calidad del agua superficial. El aumentar su volumen de sólido suspendido considerablemente reducir la transmisión de la luz
y recircular cualquier contaminante que se encuentra en los sedimentos del fondo. La extracción in situ puede contaminar el acuífero si se pierde el control del lixiviador o se deja de neutralizar adecuadamente la región lixiviada al finalizar la operación. Esto nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, en la parte de lixiviación en la mina. Recurso aire. Las partículas atmosféricas provenientes de la tronadura, excavación, movimientos de tierra, transporte, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de vehículo, transferencia de materiales, ¿no es cierto?, camión que va a botar el chancador, erosión eólica de la tierra floja durante la extracción superficial, ya cuando estamos haciendo la limpieza, o cualquier operación que ocurre en la superficie de las minas subterráneas. Los nitratos emitidos por la voladura y los productos de la combustión que producen los equipos diésel pueden estar presentes en las minas, tanto superficial, ¿no es cierto?, como minas rajo, por ejemplo, como minas subterráneas. En las operaciones de dragado in situ estarán expuestos los productos de combustión de los equipos diésel. Durante el procesamiento, las partículas atmosféricas serán producidas por el transporte, reducción, ¿no es cierto? La reducción tenemos el chancado, el tamizado, ¿no es cierto?, la molienda, el tráfico vehicular, la erosión eólica de las áreas secas de la piscina de relaves, los caminos de acceso, ¿no es cierto?, caminos de la misma mina, y el apilamiento, en este caso también de los minerales. El recurso tierra. Durante el proceso de extracción superficial, el movimiento y almacenamiento de la sobrecarga, la construcción de instalaciones auxiliares, ¿no es cierto?, los galpones, todo lo que es movimiento de tierra, significa la eliminación o cubierta de los suelos o vegetación, alterando o represando los ríos, drenajes, humedales o áreas costeras y modificando la topografía de toda el área de la mina. Durante el dragado o extracción de placeres, se concentran estos efectos en las áreas hídricas. Se desvían los canales de los ríos, se crean lagunas residuales, se eliminan las playas, se utilizan las orillas para depositar los desechos y construir las ventilaciones auxiliares. En relación a la extracción subterránea, requiere terreno para la eliminación de los desechos de piedra o de roca, almacenamiento de los minerales, ¿ya?, y materiales pobres. La construcción de las instalaciones auxiliares, cuyos efectos serán similares a los que se enumeraron anteriormente, ¿no es cierto? En el caso de la extracción superficial, la tierra en la superficie de las minas será inestable, se producirá fragmentación y hundimiento, modificación de los suelos, la vegetación, también, ¿no es cierto?, este hábitat de la fauna, los ríos, los humedales, recursos culturales e históricos, hitos topográficos, pérdida temporal o permanente de la productividad de la tierra o de este suelo y contaminación, ¿no es cierto?, de estos suelos debido a los materiales, minerales y también de las sustancias tóxicas que usamos para los procesamientos. Uso de la tierra. La explotación minera constituye un uso intensivo y local de la tierra que es de corta duración. Puede haber cierto grado de conflicto con los usos existentes no mineros. En las áreas remotas se pueden atender a estas actividades desde el aire, obviando la necesidad de construir caminos de acceso y sufrir esta intrusión. Las minas superficiales, plantas de procesamiento, lixiviación de pilas de desecho, operaciones, ¿no es cierto?, en la mina o in situ, y las actividades de superficie en las minas subterráneas ocupan totalmente los sitios y excluyen los otros usos que se le dan, ¿no es cierto?, a esta tierra. En el caso de las minas subterráneas, el uso de la superficie encima de esta depende de la magnitud del riesgo de hundimiento, que puede ser insignificante o seguro, y de la geología, también de la profundidad del material, y también importantísimo, ¿no es cierto?, del método de extracción que vamos a utilizar.
La posibilidad de utilizar la tierra después de que se terminen los trabajos de extracción dependerá del tipo, grado y éxito de la producción. Los nuevos caminos de acceso, los servicios públicos, ciudades, no solo animan la afluencia de pobladores y el desarrollo secundario, relacionado o no a las actividades mineras, sino que pueden también estimular el desarrollo espontáneo y modificación o degradación de áreas remotas. Esto puede continuar después de la terminación de los proyectos, ¿no es cierto? Una gran afluencia de población, ¿ya? Que va en busca de mejores horizontes. Los recursos culturales. La alteración de la superficie a causa de las operaciones de extracción y construcción pueden degradar o destruir los recursos naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lugar histórico, los sitios religiosos, indígenas. La mayor presencia humana en el área puede conducir al vandalismo de los sitios no protegidos. El hecho, ¿no es cierto?, de ocupar estos sitios, ¿ya?, por estas personas, sí, cuando no está protegido. Y la gente. Las actividades de exploración y extracción interferirán en cierto grado con otras actividades que pueden existir o estar planificadas en el área. Por ejemplo, las vibraciones de la operación de los equipos y la tronadura también, así como el ruido y el polvo causado por los equipos, ¿no es cierto?, equipos de extracción, estancador, causan serias molestias y problemas de salud en los trabajadores y residentes cercanos. La llegada de los trabajadores y sus familias puede sobrecargar los servicios comunitarios y causar la bonanza y quiebra, conflictos económicos, sociales y culturales, o aún desplazar la población local. Usualmente el equipo inicial de construcción es transitorio y pronto se lo reemplaza el personal de operaciones, que es permanente y menos numeroso. Llevamos gente, ¿no es cierto?, para construir, ¿ya? Pero después esta gente se va después de la etapa de construcción, ¿ya?, y entra la etapa de operación, que es un periodo, ¿no es cierto?, más largo. Se puede crear, ¿no es cierto?, una sobrepoblación en estas ciudades, una sobrepoblación en estos pueblos aledaños, lo que interfiere, ¿no es cierto?, también en el espacio y en la economía que pueda tener ese pueblo, esa ciudad aledaña. Procesos y etapas de la evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero. La aprobación de los proyectos por parte de SEA, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que ya lo pasamos, ¿no es cierto?, en la primera unidad, es el punto clave en el desarrollo de estos proyectos, ¿no es cierto?, ya que se debe tener el permiso, ¿ya?, de RCA, la resolución de calificación ambiental otorgado, ¿no es cierto?, por este sistema de evaluación de impacto ambiental. Un permiso, ¿no es cierto?, una aprobación para poder entrar a trabajar a ese proyecto. Para operar previo al inicio de cualquier proyecto. Es por esto que es importante conocer las características de este sistema, los tiempos que toman los procesos para llevar a cabo, ¿no es cierto?, todo este estudio de impacto ambiental, todo lo que significa una declaración de impacto ambiental. La estructura de los informes que me solicitan y los servicios que más participan, las circunstancias que hacen que permanezcan más o menos tiempo, más o menos tiempo, ¿no es cierto?, en esa evaluación, que sean aprobados o rechazados y las causas de los principales retrasos o conflictos. ¿Ya? El hecho que se demore, ¿no es cierto?, en poder aprobarnos este proyecto para entregarlo a la resolución de calificación ambiental. En el año 1994, luego de 4 años de haberse creado la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es la CONAMA, se aprueba en Chile la Ley 19.300 sobre bases de medioambientales. Ya, ahí LBGMA, Ley de Bases Generales Medioambientales, en donde
es reglado, ¿no es cierto?, reglamentado en forma general el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya?, lo cual está establecido, ¿no es cierto?, en la Constitución Política o en nuestra Carta Magna, ¿ya?, en el artículo 19, apartado número 8, también lo expliqué en la unidad 2. Para hacer cumplir este objetivo, la ley establece que ley 19.300, que todo proyecto que es susceptible de causar impacto en el medio ambiente debe someterse a la evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o sea, CIA, ya sea mediante una declaración de impacto ambiental, que es una DIA, o bien un estudio de impacto ambiental, que es una EIA. Bueno, en este aspecto, el estudio de impacto ambiental es más extenso, ¿ya? Y se exige cuando el proyecto significa un riesgo para la salud de las personas. Ley 19.300, artículo 11, letra A. O del medio ambiente, cuando pueda causar una alteración significativa a los sistemas de vida de las personas, o cuando pueda causar impacto significativo al patrimonio cultural, turístico o paisajístico. También, ¿no es cierto?, esto que está aquí ya pertenece a la ley 19.300, artículo 11, ¿ya? Ahí lo pueden buscar, yo ya les enseñé, ya del artículo 11, de la letra A a la F. El año 2010, producto de ciertas dificultades que se observaban respecto de la CONAMA, ya que no era muy certero el trabajo, tales como nivel jerárquico dentro de la institución del gobierno, su carencia de facultades para resolver conflictos, su contraposición con los objetivos productivos de algunos ministerios y la falta de coordinación y comunicación intersectorial, se modifica la ley 19.300, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, insertamos lo que es la 20.417, donde vamos a crear, ¿no es cierto?, lo que es el Ministerio del Medio Ambiente. También el Servicio de Evaluación Ambiental, que es SEA, y SMA, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, y los tribunales ambientales. Gracias a esto, ¿no es cierto?, se acabó la judicialización de los proyectos, ya que nace el contencioso administrativo que asume estos temas. O sea, se sale y crea su propia cartera. El año 2013 se promulga la actualización del reglamento de CIA. Recuerden que el reglamento de CIA es el reglamento Decreto Supremo 40, que es el reglamento de la ley 19.300. Adecuándolo a la nueva institucionalidad ambiental, ¿ya?, que viene, ¿no es cierto?, de la ley 20.417. ¿Cuáles son los principales aportes del reglamento? El reglamento de la ley 19.300. Primero, ampliación de la participación ciudadana, de manera que todos los ciudadanos puedan participar, y no solamente los que se sientan afectados, toda la ciudadanía. Además, incorporan las observaciones de los ciudadanos como parte del proceso de calificación. También permite que mediante solicitud se pueda hacer participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, en las vías, lo que anteriormente era exclusivo, ¿no es cierto?, solamente para los estudios, ¿ya?, de impacto ambiental. Y por último, los ciudadanos pueden denunciar y de esa manera ayudar a fiscalizar el cumplimiento de esta normativa ambiental. Y les expliqué, ¿no es cierto?, que este es abierto a la ciudadanía.
No se permite el fraccionamiento de proyectos, es decir, que se presente un proyecto como si fueran dos para que el impacto de ambos sea menor que el impacto, ¿no es cierto?, global. Por ejemplo, presentar en forma separada lo que era la mina y el botadero. La mina y ¿cómo se llama?, la planta de procesamiento, ¿ya?, etc. 3. Se especifica que los proyectos deben tener información relevante y esencial y que si carece de esta, de manera que su evaluación no puede ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, se le puede poner término al procedimiento de evaluación ambiental. O sea, taxativo, tajante. Si no cumple, no aprueba. Cuatro, se establecen claramente los criterios de admisibilidad, es decir, la forma, el fondo, los antecedentes y la vía de evaluación del proyecto que se presenta. Con esto, el número de adendas se reduce, ya que el proyecto está presentado de manera más completa y entendible. Además, al estar estandarizado, se reducen los errores administrativos. Junto con esto, se establece un plazo de 5 días desde la presentación de los antecedentes para definir su admisibilidad, ¿ya? Yo también les expliqué que nosotros esto los ingresamos a la plataforma. ¿Ya? Antes, ¿cómo lo hacíamos? Llevábamos el libro, ¿no es cierto?, escrito para allá, para que lo revisaran. Hoy no, todo está estandarizado. Inclusive si ustedes se meten a www.cia.gov.cl, ¿ya?, o sea.gov.cl, ahí ustedes pueden encontrar las guías, ¿ya?, de cómo pueden ingresar este proyecto, que no es nada más que un desglose, ¿ya?, de la ley 19.300 con su decreto 40. ¿Ya? Ahí le va indicando paso por paso lo que usted tiene que ingresar y cómo lo tiene que ingresar, ¿ya?, y específico, y las características, los planos, ¿no es cierto?, las mediciones, todo lo que se necesita. Y 5, se reducen los plazos de evaluación de 180 y 90 a 120 y 60 días para los estudios y también, ¿no es cierto?, para las vías respectivamente. O sea, de 180 pasaría a 90 para los estudios y de 120 días a 60, ¿no es cierto?, para las vías. El proceso de evaluación ambiental. Los proyectos que ingresan al sistema, ya, a este CIA, primero pasan por un test de admisibilidad, que donde sea que el servicio de evaluación ambiental comprueba ya que este estudio, esta guía, tenga, ¿no es cierto?, todos los capítulos necesarios para ser evaluado. Ya le expliqué, ¿no es cierto?, ahí se mete a sea.gov.cl y usted puede encontrar esta guía y ahí son todos los capítulos que le va pidiendo. Si esta condición no se cumple, el proyecto sale del sistema como no admitido a tramitación. Fuera, tiene que arreglarlo. Si por el contrario los capítulos están completos, el proyecto es admitido y pasa a calificación, ¿ya? Entonces ahí ya podemos, ¿no es cierto?, si ya está admitido, podemos entrar a evaluación. Esta evaluación ambiental es descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que los proyectos se evalúan en el CEA regional correspondiente, por región, y no de manera centralizada como se hacía antes, ¿no? Que prácticamente tenía que revisar el presidente de la República. Bueno, con excepción de los proyectos interregionales, los cuales se evalúan desde CEA central, por ejemplo, ¿no es cierto?, Codelco, que a varias regiones interregionales. Bueno, vamos a ver la figura a continuación, que muestra el proceso simplificado de ingreso y evaluación en el sistema. Además, en el siguiente link del servicio de evaluación ambiental, aquí les dejé el link, ¿ya?, donde pueden encontrar la declaración, estudio, impacto ambiental.
se pueden encontrar el proceso completo de evaluación ambiental de un proyecto que ingresa a CIA. ¿Ya? Ahí, como les digo, van a encontrar las guías. Bueno, esto ya lo había explicado anteriormente, este diagrama con otro color. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el diagrama del proceso de evaluación ambiental? Pertinencia de ingresos según el artículo 10 de la ley 19.300, si ya lo analizamos, ¿no es cierto?, en el primer capítulo, ¿ya? Donde definía, ¿no es cierto?, ¿ya?, de la letra A a la S, ¿ya?, si es que esa actividad era causante, ¿no es cierto?, o circunstancia, tenía alguna característica que pudiera contaminar el ambiente. Si no amerita, fuera, ¿ya? Pero como nosotros somos proyectos mineros, siempre vamos a estar ahí. Y de ahí nos dice que para yo realizar una DIA o una guía, me tengo que ir al artículo 11 de la ley, y de ahí la letra A a la F, ¿no es cierto?, donde riesgo para la salud, ¿no es cierto?, contaminación del paisajismo, resentamiento de comunidades, etc. Bueno, como ya estoy ahí, cumplo las dos, puedo ingresar. ¿Para qué? Para que me hagan este test o esta prueba, ¿no es cierto?, de admisibilidad, si es que cumplo con todos los capítulos que me exigen, ¿cierto?, la ley. Si es que no cumplo, fuera, no admitido, a tramitación de nuevo. Si lo cumplo, se me admite y mi proyecto entra entonces a calificación por CEA. Y de ahí entra, ¿no es cierto?, lo que es la tramitación. Aquí teníamos que tener un titular que podía ser designado por la empresa, titular que podía ser el representante legal. Este titular decide no seguir adelante. ¿Por qué me lo preguntado usted? Porque a lo mejor, ¿no es cierto?, cuando hizo este estudio, se dio cuenta que no era factible económicamente. Que todo lo que él iba a invertir en saneamiento, ¿no es cierto?, en el cierre de minas, en la contaminación, era mayor ya que el valor económico que le iba a sacar, ¿no es cierto?, esa extracción, a la venta, a la inversión. Bueno, de ahí ingreso como DIA y debía ser una IA. O falta información relevante y o esencial. Bueno, no califica. Tengo que arreglarlo. Lo que es el servicio, servicios ICEA, conforme con el proyecto. Aquí la evaluación, ¿no es cierto?, está ok, cumple con todos los títulos, ¿no es cierto?, que se le pidieron. Entonces eso genera que el proyecto se apruebe. Y acá servicios, o sea, conforme con el proyecto, ya, proyecto rechazado. Inconforme, perdón, me había faltado, inconforme. Bueno, que realmente no cumple, ¿no es cierto?, a lo mejor con alguna medida que está generando dentro de los planes de mitigación, conservación, reforestación, ¿no es cierto?, ya, y se lo rechaza. En la etapa de calificación, este servicio de evaluación de impacto ambiental de la región correspondiente envía una solicitud de evaluación de la DIA o EIA a todos los servicios competentes, al gobierno regional y a la municipalidad. En esta etapa, si el proyecto ingresó como DIA y entre los servicios competentes determinan que debió haber sido una IA, o bien si el proyecto le falta información relevante o esencial, el proyecto queda como no calificado. Se recomienda que reingrese de manera correcta y se da término al proceso. ¿Ya? Se van indicando, ¿no es cierto?, exento para que usted vaya arreglando.
Existe también la posibilidad que el titular de un proyecto, ya sea que haya ingresado por vía o por ella, decida no seguir adelante con la evaluación y desistir de esta. En este caso, el proyecto termina su proceso en calidad de desistido. ¿Ya? Si yo me voy, es desistido. Y va saliendo ahí en la página, ¿no es cierto?, cada uno de los procesos que yo voy realizando. ¿Ya? Si tengo exento, si está desistido, si es no admisible. Y por último, un proyecto se rechaza si posee impactos negativos, que superan a los positivos. Habíamos hablado también que existen impactos negativos, pero también positivos. Por ejemplo, negativo, ¿no es cierto?, contaminación del aire; positivo, ¿no es cierto?, contratación de mano de obra. O bien si no posee la información necesaria para ser evaluado. Para el caso de los proyectos que están en calificación, los servicios competentes se deben pronunciar ante este, ya sea como conforme o inconforme, con observaciones, o bien puede decir que no participan de la evaluación si consideran que no tienen competencias en el tema. Si el servicio competente no se manifiesta, se asume que está conforme. El SEA regional deberá compilar todas las observaciones y realizar un informe consolidado de solicitud de aclaración y rectificaciones y o ampliación. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a trabajar con unas siglas, ¿no es cierto?, que es el ICSAR. Ya sea, ¿no es cierto?, a la DIA o bien a la IA. DIA, declaración, e IA, estudio. De ahí el titular del proyecto debe dar respuesta a este mediante una adenda. Según el reglamento del CIA, este proceso se puede repetir hasta 2 veces, existiendo la posibilidad de llevarlo a cabo una tercera vez en ocasiones excepcionales. Y eso es lo que dice el Decreto Supremo 40. ¿Ya? Solamente 2 veces usted puede entrar a rectificación en este caso. Rectificación, aclaración, ampliación. Para entrar a una tercera, bueno, ahí en el Decreto Supremo 40 dicen que usted tiene que elevar una solicitud. Luego de esta evaluación y modificaciones del proyecto, se emite un informe consolidado de evaluación, que es el ICE, para posteriormente generar una resolución de calificación ambiental RCA, que también la van a encontrar en algunas literaturas como RAC, que es lo mismo, donde se califica el proyecto ya sea aprobado, o mejor dicho, como aprobado o rechazado. Eso usted lo puede ir viendo en la página del avance. Cuando el proyecto se aprueba, en esta resolución de calificación ambiental, se establecen las condiciones bajo las cuales se aprobó. Ahí va su compromiso. Y que deben cumplir en todo el ciclo de vida de ese proyecto minero. Este compromiso ambiental para operar tiene una caducidad de 5 años. Es decir, si el titular del proyecto, recuerden que el titular, bueno, ya les dije lo que era el titular, lo designa la empresa o bien puede ser representante legal, no inicia las labores de construcción ante este plazo, el permiso pierde su vigencia. Expira. 5 años. Lo esperan. Mientras el proceso está en calificación, el titular del proyecto no puede dar inicio a ningún tipo de actividad de construcción, por lo que un proyecto que permanece menos tiempo en el sistema es un proyecto que se lleva a cabo antes. Entonces, esto hay que planear. ¿Puedo yo entrar a construir, no es cierto?, sin tener una aprobación? Una, por ley no se puede. Y lo otro, ¿qué pasa si me lo rechazan? ¿Qué pasa si nunca lo apruebo? Toda la inversión la perdí. Bueno, ahí les dejé un link, ¿no es cierto?, para que vean la guía para la descripción de proyectos de desarrollo minero de cobre, oro y plata en el CIA. ¿Ya? Ahí pueden meterse ahí y curiosear. ¿Cuál es el proceso de evaluación de impacto ambiental? Tenemos otro diagrama, ¿no es cierto? El proyecto se somete voluntariamente al CIA, muy parecido al que vimos en la primera unidad. Diferentes colores, ¿no es cierto?
Si usted quiere voluntariamente también puede participar en esto. No hay inconveniente. Y de ahí nos hacemos la pregunta, ¿no es cierto? Si es que realmente necesitaríamos someternos. Para eso, yo tengo que ir al artículo 10 de la ley 19.300, ¿ya? De la mano, ¿no es cierto?, después con el desglose que tiene el reglamento de CIA, que es el decreto supremo 40, y que le dice, ¿no es cierto?, por ejemplo, nosotros la letra N, en el artículo 10 de la ley 19, ya, donde somos, ¿no es cierto?, productores, explosivos, desechos de explosivos, ¿ya? Y de ahí, después, lo que hace el reglamento es abrir cada uno de esos, ¿ya? Letra N1, letra N2. Así lo expliqué. Y de ahí también tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el artículo 11 de la ley 19.300, de la letra A a la F, ¿no es cierto?, que vamos a ver si este proyecto genera en estas actividades alguna circunstancia, característica que pueda contaminar, ¿ya? De la letra A a la C, de la letra A a la F, donde me indica, ¿no es cierto?, riesgo para la salud, sostenibilidad, etc. Si no genera o presenta al menos uno de los efectos característicos o circunstancias, SC, entre paréntesis, ¿no es cierto?, dice efectos, características o circunstancias, el artículo 11. Si genera, sí necesito un estudio. Si no, probablemente, ¿no es cierto?, solamente necesito una guía. ¿Ya? Y ahí está. Guía e guía. Diferencias del procedimiento de evaluación entre una declaración de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental. Ya tenemos ahí la DIA, un cuadro, ahí la DIA, la guía. Plazo de evaluación, 60 días. Plazo de evaluación, 120 días. Ampliación del plazo para la DIA, 30 días. Para la guía, 60. Recuerden que solamente pueden ser 2 veces. Tercera vez la puedo hacer con solicitud. La participación ciudadana, PAC. Participación ciudadana. Solo si el proyecto genera cargas ambientales, ¿ya? Y la participación ciudadana es solicitada en una DIA. En cambio, para una EIA, que es un estudio, siempre vamos a tener participación ciudadana. Consulta indígena no aplica en el caso de una DIA, y en el caso de una guía aplica cuando hay impacto significativo a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Y en cuanto a los recursos de reclamación, ¿ya? La DIA, todo aquello que yo quiero reclamar, lo hago ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Ya? En cambio, cuando es un estudio, lo hago ante el Comité de Ministros. Contenidos comunes de una declaración de impacto ambiental y también de un estudio de impacto ambiental. Estos artículos son referentes, ¿no es cierto?, al R del CIA. ¿Qué es lo que es el RCIA? Al reglamento, que es el decreto supremo 40 de la ley 19.300. El artículo 12 dice: indicación si se trata o no de una modificación de proyecto. Artículo 13, indicación de la relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, o bien, ¿no es cierto?, lo que es PLADECO, que PLADECO no es nada más que el Plan de Desarrollo Comunal. Artículo 14, indicación si el proyecto se va o no a ejecutar por etapas. Artículo 15, indicación de la relación del proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente. Artículo 16, indicación de la gestión acto faena mínima que dé cuenta del inicio de la ejecución del proyecto de modo sistemático y permanente. Artículo 17, información de negociaciones del titular con interesados realizadas antes o durante la evaluación del proyecto.
Todo esto lo van a encontrar en todo caso cuando se meten a la página www.ca.gov.cl. Contenido mínimo de una declaración, ya, estos son los comunes, ahora vamos a ver los mínimos de una declaración de impacto ambiental y de un estudio. El estudio, vamos a referenciarlo, ¿no es cierto?, según el artículo 18 del reglamento de CIA. Y la DIA lo vamos a referenciar según el artículo 19 del reglamento. En la EIA, mira, ahí vamos a hacer una comparación. En el estudio hacemos una descripción del proyecto, en la declaración también hacemos una declaración del proyecto. En el estudio dice determinación y justificación del área de influencia. Área de influencia y su descripción general. ¿Cuál es mi área de influencia? Tengo que identificarla. Puedo tener una, puedo tener varias. En cambio, para una DIA, dice de determinación exactamente lo mismo. También tengo que identificar el área de influencia, si no se puede hacer. Aquí, en lo que tiene, dice acá relación, dice descripción detallada de la línea o el área de influencia, que no es nada más que la línea base. Predicción y evaluación de impactos ambientales. Antecedentes que justifiquen la existencia de un SC. ¿Qué es lo que es SC? Un efecto, características o circunstancias que están, ¿no es cierto?, dentro del artículo 11 de la ley, que de la letra A a la F. ¿Ya? Y en cambio, en el otro lado solamente nos exige los antecedentes que justifiquen la existencia de esto. ¿Ya? Descripción de los efectos del artículo 11 de la ley, en el caso de un estudio, plan de medidas de mitigación, reparación o compensación. Bueno, se supone que para el otro no estamos contaminando, para una DIA, por ende no deberíamos presentar, ¿no es cierto?, ninguno de estos dos puntos, ni descripción ni plan de mitigación. Plan de prevención de contingencias y plan de emergencia. En el caso de un estudio, en el caso de una declaración, plan de prevención de contingencia y plan de emergencia si es que corresponde. En el estudio, plan de seguimiento de las variables ambientales. En el caso de una DIA, no tenemos variables ambientales. EIA, en el estudio, plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, normativa y permisos ambientales sectoriales. En una DIA, plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, normativa y permisos ambientales sectoriales. Eso también para los dos. En el caso de un estudio, descripción de compromisos ambientales voluntarios si se contempla. Con la DIA también. Recuerden que si voluntariamente no quiero participar en esto, lo puedo hacer. Bueno, ahí tenemos otro diagrama. Ya, aquí tenemos el diagrama de flujo de nuestro impacto ambiental. Ya. El titular. Que el titular ingresa, ¿no es cierto? Tiene 5 días, tiene 5 días para realizar este test de admisibilidad, si es visible. Entra, ¿no es cierto? Y aquí le genera la primera resolución de admisibilidad, pues esto, ahí pasa, ¿no es cierto?, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que solicita, en este caso, a los órganos de administración del Estado, con competencia ambiental, eso significa AOECA, la evaluación de la DIA. Y de ahí, ¿no es cierto?, ellos tienen 30 días, ¿ya?, para que la OECA evalúe y emitan el informe. Y este informe, ¿no es cierto?, si tiene errores, ¿no es cierto?, omisiones o inexactitudes, ¿ya?, no califica, por ende
se genera, ¿no es cierto? Si no tiene, si no tiene errores, omisiones o inexactitudes, ¿ya? Estaría bien entonces que se le entrega un informe consolidado de evaluación. Y aquí, ¿no es cierto? Otra vez, ya en el caso, ¿no es cierto?, de que tenga errores, bueno, va nuevamente a ¿no es cierto?, a IXARA, que es el informe consolidado de solicitud, de aclaración, rectificación y ampliación, donde te tienen que rectificar. Y ahí este señor titular va a presentar lo que es una adenda. ¿Ya? Ahí sea, ¿no es cierto?, solicita la OECA informar adenda complementaria, tiene 15 días, sea elabora y publica, ¿no es cierto?, ahora el informe consolidado de evaluación, que es el ICE, ¿ya? Tiene 5 días, ¿no es cierto? Ahí después la OECA visa ese informe consolidado de evaluación, tiene 4 días, ¿no es cierto?, ¿ya? Y califica la comisión de evaluación del director para que obtenga la RCA. Bueno, y si no, seguimos el otro camino. Lo mismo, ¿no es cierto?, para una declaración. Es exactamente lo mismo ahí, pero la diferencia que vamos a tener son, ¿no es cierto?, los tiempos. Vamos a ver ahora. Método de control de los impactos ambientales para el rubro minero. Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que dentro de la ley 19.700, ya nos piden, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener planes de mitigación, planes de reparación y planes de compensación que corresponden, según, ¿no es cierto?, nuestro estudio. Esto, vamos a definir aquí estos términos. ¿Qué es lo que es mitigación? ¿Qué sería una medida de mitigación? Estas medidas de mitigación ambiental constituyen un conjunto de acciones, ya sea de prevención, de control, de atenuación, de restauración y compensación de estos impactos ambientales negativos, que van a acompañar, ¿no es cierto?, al desarrollo de este proyecto a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente, de los recursos por el medio ambiente. Estas medidas de mitigaciones ambientales tienen por finalidad evitar y disminuir los efectos adversos, mitigar, disminuir los efectos, ya que me pueda generar, ¿no es cierto?, estos proyectos de actividades que a la larga me van a generar el impacto. Cualquier sea su fase de ejecución, se expresarán en un plan de medidas de mitigación, plan de mitigación o plan de medidas de mitigación que deberá considerar a lo menos una de las siguientes medidas. Primero, las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo mediante la no ejecución. O también las que minimizan o disminuyen el efecto adverso mediante una adecuada limitación y reducción de la magnitud o durante la obra o acción o alguna de sus partes a través de una implementación de medida específica. La minimizo con alguna acción. Estas medidas de mitigación deben estar consolidadas en un plan de mitigación o un plan de medida de mitigación, el que debe formar parte íntegra, ¿no es cierto?, de este estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, disminución, ¿no es cierto?, en el área de intervenir, control y mantenimiento de maquinarias y equipos. ¿Ya? Aquí nosotros ya tenemos integrado dentro de nuestros proyectos, ¿ya?, el mantenimiento, ¿no es cierto?, de estas maquinarias y equipos, ¿ya?, para que no generen tanta contaminación, ¿no es cierto?, y también ya conserven su vida útil, ¿no es cierto?, y no duren harto tiempo en cuanto a nuestra inversión. Barreras vegetales.
Desvío o trazados alternativos, ya, voy a desviar, ¿no es cierto? Porque hay vegetación, porque hay un río. Reparación. ¿Qué es lo que son las medidas de reparación? También son acciones que al modificar las acciones o los efectos consiguen anular, corregir y o atenuar un impacto recuperable, ya sea con el mejoramiento del proceso productivo o sus condiciones de funcionamiento o filtros para evitar emisiones contaminantes. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, inserto lo que son los planes de mejora, que también nos ayudan, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de gestión de calidad. Las medidas de reparación y o restauración tienen por finalidad de poner uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar o mejor a la que tenía anterior o al inicial. O también puede restablecer sus propiedades básicas. Dichas medidas se expresarán en un plan de medidas de reparación o bien también llamado y o restauración. Tenemos algunos ejemplos. ¿Ya? Medidas para evitar la erosión y riesgo de deslizamiento. Podríamos tener las tortas, ¿no es cierto? Construcción de pasos para la fauna. Pasillos, se llaman esos pasillos, ¿no es cierto? Construcción de barreras acústicas. Hoy en día hay muchas empresas que se dedican a esto, para poder aislar, ¿no es cierto?, los ruidos en nuestra faena. Programa de reforestación. Relocalización de elementos singulares. ¿Ya? Puedo, no sé, colocar un río, ¿no es cierto?, desviar un cauce, ¿ya? Sacar, ¿no es cierto?, algún tipo de plantación, flora que hay ahí, ¿no es cierto?, llevarla a otro sitio. Después tengo que devolver, ¿sí? Cuando termine el proyecto. Compensación. Medidas de compensación. Estas medidas ni evitan ni atenúan o anulan la aparición de efectos negativos, pero contrarrestan la alteración del medio al realizar acciones con efectos positivos, que compensan los impactos negativos. Aquí estoy compensando. Oiga, yo le hice daño, pero le voy a dar esto, a cambio, ¿cierto?, de ese daño que yo le hice. Ya, estos impactos negativos que no son posibles corregir y disminuyen el impacto final del proyecto. Las medidas de compensación ambiental tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Dichas medidas se expresarán en un plan de medida de compensación, el que incluirá el reemplazo o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectado por otros de similares características, clase, naturaleza y calidad. ¿Tenemos algunos ejemplos? Mira, ayudas para el aislamiento acústico. Ya en las casas se podría hacer de los pueblitos aledaños, ya para que no impacte el ruido. Habilitación y mantenimiento de un parque, ya, el cual, ¿no es cierto?, tenemos un pueblito aledaño, un parquecito que lo estamos contaminando, ¿no es cierto? Bueno, debemos hacer mantenimiento constante, lo vamos a limpiar. Reforestación con especies nativas y reubicación en caso que sea necesario de estas comunidades que se vean demasiado afectadas. Las medidas de reparación y compensación ambiental solo se llevarán a cabo en las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos, que no puede alcanzar impacto ambiental, que resulten de la ejecución o modificación de proyectos o actividades se presenten o generen. Si la predicción y la evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad se reducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente, el titular del proyecto o actividad deberá proponer medidas de prevención de riesgo y de control de accidentes. Las medidas de prevención de riesgo tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente. Las medidas de control de accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz de los sucesos que alteran el desarrollo normal de un proyecto o actividad, en tanto puedan causar daño a la vida, a la salud humana y al medio ambiente. Y por último, vamos a ver
ver lo que es la resolución de calificación ambiental, RCA, también llamada RAC. También vamos a ver sus características, variables para aprobación o rechazo, compromisos y obligaciones derivadas de su obtención. ¿Qué es lo que es la RCA o RAC? No hay nada más, que ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Este viene del capítulo 1, perdón, de la unidad 1, que es una resolución de calificación, perdón, ahí dice calificación o certificación ambiental. Esta resolución no es nada más que una autorización que entrega SEA. Es un documento, ya, un documento administrativo que una vez culminado todo este proceso de evaluación, ya sea de un estudio o ya sea de una declaración, no es nada más que la resolución ya de calificación ambiental que establece o indica si ese proyecto está aprobado o bien está rechazado. O bien puede ser favorable o desfavorable, también puedo encontrar así. En caso favorable, las condiciones que se impongan serán de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, tiene seguimiento y tiene fiscalización. En caso de rechazo, el proyecto de actividad no puede ejecutarse. Por ende, tiene, ¿no es cierto?, que volver a reingresar al sistema. Todo de nuevo. Resolución de calificación ambiental favorable o desfavorable. El RCA favorable califica que el proyecto cumplió con el proceso de evaluación, con los requisitos ambientales, incluyendo las medidas de mitigación y restauración, y ningún organismo del Estado podrá denegar las autorizaciones ambientales correspondientes. Revisen ya qué pasó con el galpón Ártico. Fue muy discutido, ¿no es cierto? Movimientos que quieren estar ahí, que los acople, bla, bla, bla. Ya, revisen esa parte. Muy buena, ya, para que todos sepamos por qué sigue funcionando hasta el día de hoy. Una RCA desfavorable es una RCA que deniega la correspondiente autorización y permiso. En esta razón de un impacto ambiental, aunque se satisfagan requisitos legales. No entran, ¿cierto? Informe de evaluación consolidado de evaluación, el ICE. ¿Ya? Evaluación consolidada de evaluación. Este informe de evaluación consolidada de evaluación recopila todos los antecedentes generales del proyecto de actividad, la síntesis cronológica de las etapas de evaluación y referencia a informes de los órganos de administración del Estado. El famoso ICE. El informe ICE además entrega la síntesis de los impactos ambientales relevantes y las medidas de mitigación, reparación y compensación, además de las conclusiones del cumplimiento de la normativa. Finalmente, este informe entrega el lineamiento de los permisos ambientales sectoriales, ¿ya? Los permisos ambientales sectoriales y las condiciones o exigencias específicas para ejecutar el proyecto, además de la síntesis de las observaciones que hubiesen formulado las organizaciones ciudadanas en la PAC. ¿Qué es lo que es la PAC? La participación ciudadana, ¿no es cierto?, para estos estudios. Comisión de evaluación. Se convoca a los integrantes de la comisión a una sesión. ¿Cuál comisión? La Comisión Ciudadana. A objeto de decidir sobre la calificación ambiental de dicho proyecto. La resolución que califique el proyecto contendrá indicaciones de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias que se tuvieron a la vista para resolver. Consideraciones técnicas fundamentales de la resolución, además de la ponderación de las observaciones formuladas por la organización ciudadana. La calificación ambiental del proyecto, aprobándolo o rechazándolo, o bien, si la aprobación fuere condicionada, fijando las condiciones o exigencias ambientales. Todo lo que hablé ahí, Ley 19.300 más Decreto Supremo 40. Vamos a ver ahora
el artículo 24 de la ley 20.417. Esta ley, ¿no es cierto?, es la que aprueba ya la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente. El proceso de evaluación, aquí, ¿no es cierto?, esta ley en el artículo 24 indica ya que que el proceso de evaluación concluirá con una resolución de calificación ambiental, o sea, una RCA del proyecto o la actividad que se desarrolle, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencias para resolver sobre la actividad o proyecto sin perjuicio de la notificación a la parte interesada. Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, o sea, plan de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes. Atinadamente. Si en cambio la resolución es favorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario. Bueno, aquí tenemos un antes y un después. ¿Cuáles son las sanciones? Entonces, también nos hablamos de lo que eran sanciones gravísimas, ¿no es cierto? Sanciones gravísimas, infracciones gravísimas, infracciones graves y infracciones leves. Antes, ¿qué se decía? De la ley 20.417, una amonestación por escrito, ¿no es cierto? Le revocábamos la RCA, una multa de 500 UTM aproximadamente. Hoy en día, ¿no es cierto?, con la 20.417, las infracciones gravísimas, esto también ya lo pasé, ¿no es cierto?, en la unidad 2. ¿Ya? En infracciones gravísimas, fuera la RCA, o sea, fuera su proyecto. Puede haber una clausura temporal o bien una definitiva. Las multas son hasta 10.000 UTA, unidades tributarias anuales. En el caso de infracciones graves, también revocación de la RCA, clausura temporal definitiva, multa de hasta 5.000 UTA, infracciones leves, amonestación por escrito, multa de 1 a 1.000 UTA, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí entra la parte monetaria, y en el hecho de revocación de la RCA, quiere decir que usted tiene que ingresar, si quiere seguir trabajando ahí, tiene que ingresar nuevamente su proyecto para obtener una nueva resolución de certificación ambiental, mientras su proyecto está temporalmente clausurado, o bien simplemente se lo quitaron. Bueno, eso es todo de la tercera unidad.